Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Romero, docente de tecnología del Colegio Los Naranjos IE. Hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de estructuras, que es el tema para grado décimo. Y pues vamos a revisar este pequeño documento en el que se basa nuestro taller. ¿Listo? Entonces, hablábamos o comentábamos en nuestra clase que las estructuras están compuestos por diferentes elementos que están unidos entre sí, ¿cierto? Entonces, decíamos que tenían unas características y unas funciones específicas, ¿cierto? Que era soportar, mantener, proteger, que sean ligeras y que sean estables. ¿Listo? Algunos de los elementos de la estructura, que fue lo que no alcanzamos a tocar, son los elementos que vamos a ver a continuación y que son muy importantes para tener en cuenta en las diferentes construcciones. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero, que es el forjado. El forjado son lo que nosotros llamamos el techo y los suelos de nuestros edificios o de nuestras estructuras. ¿Listo? Eh, lo segundo son los pilares. Estos son elementos verticales que hay en una estructura y están encargados de soportar el peso de toda la estructura. Quiere decir que esos pilares deben ser rígidos, deben estar bien construidos en un material donde puedan soportar un peso como tal. ¿Listo? No son completamente horizontales, ¿cierto? Algunos los encontramos no solamente en las casas, sino también los podemos encontrar en nuestras ventanas. ¿Listo? En muchos casos son conocidos como las columnas de nuestras casas, entonces es para que siempre tengamos en cuenta. Ese es el sostén de nuestra casa, ¿listo? Luego de eso, entonces tenemos las vigas. Las vigas, pues, son elementos que nos ayudan a tener o a soportar algunas cargas, principalmente en los techos, ¿sí? O también los podemos tener en elementos más simples como es el sostener de pronto las cortinas. O de pronto en sus pupitres o en sus mesas, no sé si recuerdan, cuando tienen el brazo de su mesa en la parte de abajo, pues hay como una viga o un elemento como en L para que pues la tabla de su mesa no se vaya a hundir. Esa también es una forma de mostrar ese ejemplo de viga. ¿Listo? Tenemos los dinteles, ¿sí? Que también son tipos de vigas de manera maciza. Estos sí son más grandes, más fuertes y son elementos que se usan para darle un apoyo a los pilares. Entonces, cuando se tienen dos columnas, para sostener una casa, un edificio, se pone una viga entre las dos para poderle dar un soporte a esto. ¿Listo? Tenemos los arcos que pues digamos se conocen también eh, en muchas de las estructuras famosas. Son pues como su nombre lo indica en forma semi ondulada o semicircular, ¿sí? Eh, pues está construida entre dos pilares o muros y pues lo que permite es de pronto darle un poco más de espacio a una estructura. ¿Listo? Tenemos los tirantes, que son algunos objetos que permiten sostener vigas, ¿sí? O también nos sirve para sostener algunos pesos de manera, por ejemplo, estos casi siempre se ven en los puentes. Entonces, estos tirantes simplemente lo que hacen es sostener una pieza que pueda estar soportada. ¿Sí? Entre esos tirantes, pues
encontramos la siguiente que tenemos ahí, que son los tensores, ¿cierto? Y pues estos tensores también lo que ayudan a sostener. Entonces los tirantes y los tensores son elementos que son muy parecidos, que cumplen algunas funciones. La diferencia es el material en el que están construidos, ¿cierto? Entonces los tensores son más desarrollados o construidos como cables, ¿sí? Y pues sostienen barras o sostienen pesos o sostienen, en el caso de los puentes colgantes, sostienen pues la estructura como tal a algunas columnas. ¿Listo? Tenemos las cerchas que son un tipo de estructura triangular, ¿sí? Y son barras que se forman para darle un sostén ya sea un techo o ya sea, por ejemplo, en los puentes también se usa mucho, entonces también es una forma de sostener esos puentes, ¿listo? Cada cercha pues tiene una característica diferente dependiendo uno, el material en el que se use y dos, el sitio en el que esté ubicado. ¿Listo? Los perfiles, entonces, son barras de acero, no son en otro material generalmente, y estas son para soportar los pesos de poca cantidad de material. ¿Sí? Se usan en algunos pilares, se usan en algunos tipos de estructuras como los edificios y pues son para eso, para sostener. Entonces, tal vez de pronto hayan visto algún centro comercial que estén construyendo y se darán cuenta que pues estas están ahí como elementos para sostener algunas partes de los edificios. Entonces, son hechas en acero, como ya lo había mencionado, y también pues son muy ligeras, lo que hace que la estructura como tal pues no sea tan pesada, ¿sí? Recuerden que la anterior sesión hablábamos que si las estructuras son muy pesadas, tienden a caerse. Entonces, se desarrollan o se han desarrollado diferentes materiales para que sean un poco más livianas. ¿Listo? Y finalmente tenemos los cimientos, que pues es como el elemento fundamental de una estructura. Si una estructura no tiene buenos cimientos, que era de lo que hablábamos la anterior vez, por ejemplo, si se construyen esos cimientos en un sitio donde pueda derrumbarse o donde pueda tener algunos elementos que no, pues no tengan o un suelo que no esté bien fuerte, pues va a tender a hundirse o va a tender a deformarse nuestra estructura. ¿Listo? Entonces, pues este es el elemento como más básico e importante de construcción de una estructura. ¿Listo? También es importante hablar de algunos materiales de construcción, ¿sí? Casi que el 80 o 90% de las construcciones está desarrollado con el hormigón, que es una mezcla de cemento, arena, grava y agua, ¿sí? A esto entonces se le hace, digamos, para construir los pilares o las columnas que nosotros llamamos, de pronto ustedes han visto también cuando han habido construcciones o ven construcciones por ahí, que lo que hacen es que lo meten, o sea, construyen las varillas, ¿sí? Ponen una construcción de varillas entrelazadas y a esto pues le echan este hormigón, pareciese que fuera un cemento o un concreto, y con esto pues hacen que quede más fija o más fuerte nuestra estructura, en este caso, pues nuestros pilares, que son los que se están desarrollando.
¿Listo? De ahí para allá, pues tenemos muchos materiales de construcción, ¿cierto? Ladrillos, tenemos, dependiendo el elemento que vamos a construir, por ejemplo, si son ventanas, entonces el vidrio, las rejas que están en acero, bueno, en fin, todos los elementos ya que tienen para construirse, pero digamos que el hormigón es el elemento o el material de construcción más sólido que se desarrolla o se trabaja en una estructura. ¿Listo? Eh, Hijos, espero que les haya servido esta información. Quiero contarles también que ustedes pueden ingresar a este documento, pueden buscarlo en Google de esta manera. Buscan estructuras y acá lo encuentran. Este es el mismo documento del que les estaba hablando y del que, digamos, me basé para la información que ustedes tienen allí. ¿Listo? Para que puedan ir estudiando para el taller evaluativo. ¿Listo? Este primer taller, recuerden que va a ser un taller escrito, ¿sí? Que va a tener muchos elementos y el otro sí va a ser un poquito más práctico. Recuerden que para nuestro segundo criterio de evaluación vamos a realizar una presentación y la idea es que ustedes escojan una estructura que sea famosa, ¿sí? Y que vayan pensando en qué características tiene esa estructura. Por ejemplo, qué funciones está cumpliendo, si está cumpliendo todas las funciones y qué elementos tiene su estructura, si es una estructura triangular o si es una estructura maciza, ¿sí? ¿Qué características tiene y cómo puedo decir yo cuáles son sus bases, cuáles son sus pilares, si tiene pilares, cómo están construidas sus cerchas? ¿Sí? Entonces vayan revisando esos elementos, escojan bien su estructura, también busquen de pronto la historia de esa estructura y luego les voy a contar qué vamos a hacer. Listo, hijos, cuídense mucho y nos estamos viendo.